Ya, bien, ahora, la primera pregunta. ¿Qué se entiende por Producto Interno Bruto? ¿Quién quiere contestar? Yo, Lisa. Lautaro. Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos internamente en el país. Muy bien, correcto. Vamos con la pregunta 2. ¿Cómo se puede definir la inflación? ¿Quién contesta? La pregunta 2. Yo le hice. Ya, Elvi. Ya, ¿cómo definir la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de precios de una economía. Se mide por la variación porcentual del índice de precios al promedio del consumidor del IPC, que es el precio promedio de una canasta de bienes y servicios consumidos por una familia. Muy bien, correcto. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 3. Yo le ¿En hice qué? ¿Ya? ¿Qué es su apellido? López Bravo. Ya, lo escuchamos. ¿En qué año Bolivia vivió su peor crisis inflacionaria? Ya. Lo vivió en el año 1985-1986, que alcanzó una inflación de 8.171%. Correcto, muy bien. Vamos con la pregunta 5. ¿Quién contesta? 2009. Yo le puse 2009. No. La inflación más alta que tuvimos fue en la década de los 80, ya específicamente en el año 85 y el año 86. Corrija eso. Bueno, la pregunta siguiente, ¿quién la quiere contestar? Yo le hice. ¿Ya? ¿Qué son las reservas internacionales netas consolidadas? Dice la pregunta. Son los recursos ¿Ya? financieros en divisa y otros activos como el oro. ¿Eso sería, Lisa? ¿Está bien? Sí, eso está bien, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién quiere contestarla? ¿Apellido? Edwin Méndez. Ya, lo escuchamos. La pregunta dice, ¿a qué se llama balanza comercial? La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. ¿Está bien, Lisa? Correcto, muy bien. Está bien, está bien. La 7. ¿Quién la lee la 7? Yo, Licen. ¿Apellido? Vaca Garrido. Muy bien, la escuchamos. ¿A qué se llama deuda del Tesoro General de la Nación? Es la deuda emitida por el Estado con el fin de obtener financiamiento de corto a mediano plazo. Bien, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. La 7. ¿Quién quiere contestarla? Yo, Licen. Ya, la escuchamos, Choconapi. Sí, ¿cuándo es positivo que un país adquiera deuda? Cuando las condiciones para su pago tiene plazos largos, tasas de intereses bajas y mejor si es en moneda nacional. Muy bien, correcto. Con la pregunta 8, ¿quién quiere contestar esta? Esta pregunta es de opinión personal, o sea que sí o sí va a estar bien, ¿no? ¿Quién la contesta esta pregunta, la pregunta 8? Son más de 65 estudiantes, no puede ser que no se animen.
¿Alguien estaba hablando? Sí, doctora, si gusta yo le Buenas puedo... A noches, ver, licenciada. Sí, Castro. ¿quién? Correcto. Ya, Castro, a ver. Bueno, lo que yo puedo decir es que la economía actualmente se encuentra muy inestable, ¿no? Más aún con estos últimos acontecimientos que se han estado dando, como es la guerra de Ucrania con Rusia, que han ocasionado en algunos países inflaciones ya bastante significativas. Creo que en el caso de Bolivia creo que en Bolivia no se está dando todavía ese caso, pero la economía como está prácticamente globalizada, siempre de una u otra manera tiende a afectarnos, ¿no? Y eso hace que la economía se mantenga inestable. Totalmente de acuerdo con usted, Castro. Si bien nosotros creemos que la crisis producida por la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia no nos afecta de manera directa, pero sí, seguramente no lo hemos sentido todavía, y es porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de los países lo que han sentido es el incremento del combustible. Nosotros no lo hemos sentido porque es financiado por el Estado, ¿no? Si no, también estuviésemos por las mismas. Entonces estoy de acuerdo con usted. Y la última pregunta, mencione una consecuencia. ¿Ya quién? Romero González, Ya, la escuchamos. mencione una consecuencia económica provocada por la crisis sanitaria generada por el COVID. Yo mencioné en lo que más que todo por la compra de las vacunas, donde se gastó 946,7 millones de bolivianos. Ya, bueno, esa es su idea, sí. A ver, ¿alguien más? ¿Otra respuesta? ¿Alguien más que quiera participar? Otro problema que generó económico, por supuesto, ¿no?, que generó la crisis del COVID. Se cerraron también muchas. el Hay que tenga desempleo, otra doctora. opinión. Ya, el desempleo, correcto, totalmente de falta de acuerdo. Edwin López estaba queriendo hablar. Sí, eso dije, doctora. Ah, ya, sí. Y muchos sectores, ¿no?, muchos sectores de la industria que se han visto golpeados, ¿no?, económicamente, que muchas empresas tuvieron que inclusive disminuir su personal, e inclusive algunas hasta cerrar, ¿no? Entonces ese es un efecto económico totalmente negativo, ¿no? Bien, bueno, jóvenes, concluimos. ¿Sí? Yo le puse esa respuesta, cierre de frontera. Ya, claro, por supuesto. Es que en realidad, pues, prácticamente todas las consecuencias producidas por el COVID tuvieron una consecuencia económica, negativa, por supuesto, ¿no? Yo creo que los únicos que no tuvieron una consecuencia negativa fueron las ventas, por ejemplo, de medicamentos, las farmacias, ¿no? Esas, digamos, no sé si son los únicos, pero me atrevería a decir que es uno de los sectores que no creo que haya visto disminuido sus ingresos, ¿no? Aumentaron más bien. Por eso yo estoy segura que aumentaron también, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver el tema que nos corresponde, ¿ya? Vamos a ver el tema, nos toca el tema número 11, ¿no? Que son, vamos a ver el sistema jurídico de... no, el sistema comercial, ¿bien? Bueno, nosotros en Bolivia tenemos un código de comercio y por eso le llamamos código, derecho comercial. En otros países a veces se le llama también derecho mercantil, viene a ser lo mismo. Nuestro código de comercio data de la época de los años 70. Propiamente del año 77. Son códigos igual que el Código Penal, que igual que el Código Civil, son bastante antiguos, ¿no? Ya tienen varias décadas de existencia y, bueno, siguen vigentes. En algunas ecuaciones se ha ido, digamos, por así decirlo, como son estas normas, no son normas de carácter procedimentales, es decir, que establecen procesos o que establecen actos, sino más bien
que enuncian doctrina de manera general. Entonces, estos códigos, la mayoría de sus disposiciones están vigentes. Sí hay algunas lagunas, ya hay algunas imprecisiones que ya no concuerdan con la realidad actual. Ya no vamos a entrar a analizar todas esas lagunas, por supuesto, pero sí, yo pienso que ya es necesario hacer una revisión y una actualización. Bien, el Código de Comercio tiene tuición o tiene atribución o competencia. Los formales son aquellos actos de comercio en los cuales el comerciante obtiene un registro de comercio, cumple con todos los requisitos, emitir factura, etcétera, ¿no? En cambio, aquellos comerciantes informales son aquellos que no tienen esa formalidad, pero igual ejercen actividades del comercio y por lo tanto también son considerados comerciantes. El código hace una descripción amplia de todas las actividades que están comprendidas como actos de comercio. Por ejemplo, la compraventa de mercadería, de bienes inmuebles, la adquisición o alquiler de maquinarias, compraventa de empresas, préstamo de dinero, compraventa de títulos, valores, sean estos públicos o privados, operadores de bolsa, todas las operaciones, confianzas, avales, otras garantías, actividades empresariales de oferta de recursos, actividades de seguro, actividades industriales de creación de muebles, actividades de almacenaje y de suministro, empresariales, de hotelería, ramas anexas, de espectáculos, actividades empresariales de medios de difusión, actividades empresariales relacionadas con el área de la salud, también aquellas relacionadas con el área de la construcción, montaje, desmonte, relacionadas con la exploración, extracción y comercialización de recursos naturales, las actividades empresariales de promoción de negocios o la administración, de educación con fines de lucro, actividades bancarias. Todas estas prácticamente son los actos que constituyen actos de comercio. En cambio, también el código enumera aquellos actos que no se consideran actos de comercio, como por ejemplo la producción y negocio que se realizan directamente los agricultores, los ganaderos, los agricultores, otros, a menos que esa producción no constituya por sí misma, o sea, constituya una actividad empresarial. Es decir, si es solamente la agricultura, la ganadería, la avicultura, no implicaría una actividad de comercio, pero si es una empresa que se dedique a ese rubro, por supuesto que sí, en este caso sí estaría comprendida como una actividad de comercio. La prestación directa de servicios profesionales, producción científica y artística, enajenación por su autor, trabajos u oficios manuales que no tengan condición de empresario, pensiones familiares atendidas personalmente por su propietario, adquisición de frutos, mercaderías, otros bienes, la adquisición y ventas de bienes inmuebles, salvo los que son realizados por empresas dedicadas a tal fin. Igualmente, el código enumera aquellos sujetos de los actos del comercio, indicando que son, jóvenes, por favor, los micrófonos, revisen todos sus micrófonos que tengan apagados. Ya. Bien, decíamos que entonces los sujetos son los actos de los actos de comercio, son todas las personas que ya han tenido la mayoría de edad y que por supuesto ya no necesitan o pueden ejercer las actividades de comercio por sí mismos. ¿Qué sucede con los menores? Los menores que diríamos que tienen 18 años y que para realizar ciertas actividades se les exige los 21 años, pueden hacer un proceso que se llama el proceso de emancipación. Este proceso de emancipación habilita para que pueda contratar, para que pueda firmar por sí solo. Si no hace este proceso, cualquier menor puede realizar un acto de comercio, pero siempre con el visto bueno o con el aval de sus tutores o sus padres y también con el visto bueno del juez competente, que es el juez del menor. En caso de que un menor tuviese un bien, pues dice, y falleciera, serían los padres los que, eso dice el código, los que heredarían este bien. Igual,
en el tema de la interdicción. ¿Qué es una interdicción? ¿Qué es una interdicción o qué es un interdicto? Los interdictos, no solamente los menores, sino cualquier persona que pueda ser declarada interdicto, o se llama interdicto a aquellas personas que por algún problema, ya sea de enfermedad, ¿no? No sean capaces de tener pleno uso de sus facultades mentales y por lo tanto no son capaces de administrar sus bienes por sí solos. En este sentido, para el estar en ese estado de interdicción, se tiene que hacer la declaración ante un juez. Un juez hace la declaración de interdicción, evidentemente previo a un análisis médico, que la mujer casada podrá ser comerciante en forma separada del marido. Esto es algo obvio, pues, ¿no? O sea, en estas alturas eso ni siquiera se cuestiona, pero parece que en aquel momento, cuando redactaron el Código de Comercio, consideraron necesario que quede esto claramente establecido. El comercio por ambos cónyuges dedicado al comercio es permitido, salvo que uno de ellos sea auxiliar o dependiente de otro. Las prohibiciones para ejercer el comercio. ¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? Los que tuvieran dicha prohibición como un castigo hemos visto nosotros cuando veíamos el tema penal que existen sanciones que además de la privación de libertad, también, por ejemplo, alguien que hubiese hecho un fraude para declarar, para no pagar impuestos, o inclusive para declararse, se haya declarado en quiebra fraudulentamente, además de las sanciones de privación de libertad, va a tener una sanción de prohibición de ejercer las actividades de comercio. Los quebrados que no hayan tenido esa rehabilitación quiere decir volver a estar habilitado económicamente para pagar sus deudas, etcétera, ¿no? Los directivos o ejecutivos, así como los síndicos de empresas quebradas en forma fraudulenta, servidores públicos en relación con las actividades de sus funciones. Como decíamos en un inicio, el código regula aquellas actividades, aquellos comerciantes que son formales e informales. Bueno, los formales no hay problema, se sabe quiénes son los comerciantes formales, pero los informales, ¿quiénes son? Son aquellos, o se va a presumir que un comerciante, que una persona es comerciante cuando tenga un establecimiento local abierto al público. Luego, cuando anuncie por cualquier medio su calidad de comerciante, es decir, indica de que es comerciante a través de medio específico, ¿no? ¿Qué sucedería en este caso con las actividades del comercio electrónico, por ejemplo? El comercio electrónico es una modalidad que está plenamente vigente. Hay personas que ofertan productos, ¿no? No tienen un lugar abierto al público, un lugar físico, ¿no? Pero sí tienen un espacio en las redes, etcétera, y a través de ahí logran hacer operaciones comerciales, actos del comercio. Entonces, estas actividades no están contempladas de cierta manera o de manera específica en el Código de Comercio, aunque si nosotros leemos esta parte que dice que anuncie por cualquier medio su calidad de comerciante, pues podríamos decir que también las actividades de comercio electrónico están incluidas en esto de aquí, ¿no? ¿Qué es la pena por inhabilitación de ejercer el comercio? Lo que hablábamos antes. Cuando un comerciante, por cualquiera de las causas que dispone la ley, pierde la calidad de comerciante y es sancionado y condenado a una prisión, también puede accesoriamente a la pena sufrir una inhabilitación de poder seguir ejerciendo la actividad del comercio. Obligaciones de los comerciantes. Entre las obligaciones de los comerciantes está matricularse en el registro de comercio. Ya vamos a hablar ahorita del registro de comercio. Comunicar a la autoridad competente la cesación de la actividad comercial. Llevar la contabilidad de su negocio encuadrada en derecho, cumplir con sus obligaciones tributarias, conservar los libros que impone las normas mercantil y demás documentos y papeles relacionados con el negocio por el tiempo que señala la ley, abstenerse de ejecutar competencia desleal. En el registro del comercio, que hablábamos hace un momento, el registro de comercio es un registro público, pero que el Estado lo licita o lo concede a la administración privada, ¿no? Lo concedió durante muchos años que estuvo a cargo de Fundempresa.
Ya Fundempresa estuvo a cargo del registro de comercio hasta este año, hasta abril del 2022, fecha en que pasó a ser ya atribución del Servicio Plurinacional de Registro del Comercio, el CEP, que se llama CEPREC. Este es una institución creada a través de un decreto supremo del 4596 del año pasado, del año 2021, que crea esta institución y recién ya se hace la transición y recién a partir del abril de este año empiezan a inscribirse en el registro de comercio las diferentes actividades. El objetivo principal de esta entidad es el poder extender la matrícula de comercio a personas que decidan crear una empresa e inscribir los actos de comercio bajo esta modalidad. Así también como nosotros como personas individuales tenemos un carnet de identidad, tenemos un certificado de nacimiento que nos habilita o que acredita nuestra existencia, también las empresas necesitan tener, ¿no?, una personería o personalidad jurídica. Y la personería o la personalidad jurídica las otorga en las gobernaciones. Es decir, esta es una competencia delegada que la pública deberá acudir ante este nivel de la administración pública para solicitar y hacer el trámite respectivo. Esto está fiscalizado por el Ministerio de Autonomía, porque evidentemente es el que fiscaliza toda lo que está relacionado con el ejercicio de las competencias de cada una de las entidades autónomas. Se entiende por competencia desleal a la actividad del comerciante que no está dentro de la ética y las buenas costumbres frente a otro comerciante del mismo rubro. Esta competencia desleal está sancionada penalmente. La propiedad industrial es la que se adquiere por sí mismo. La propiedad industrial viene a ser un derecho que el Estado le otorga a una persona sobre algo que ha descubierto. Tiene que cumplir con unos requisitos, unas condiciones. Ser nuevo, tener una aplicación industrial, solucionar un problema técnico, exclusividad que el Estado le da a esa persona que ha inventado algo para que solamente esa persona pueda comercializarla, venderla, explotarla, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes modalidades de la propiedad? Los modelos, dibujos industriales, los modelos de novedad, los de utilidad, marcas o signos distintivos de fábrica en general, incluyendo los de comercio, las agrícolas y de servicio, los nombres, enseñas, avisos, rótulos, estilos comerciales, cualquier otra forma de propiedad industrial que sea reconocida por la ley. ¿Qué cosas no se pueden patentar? Lo principal que no se puede patentar son los principios y los descubrimientos que no tienen aplicación industrial. Así tampoco se podrá patentar, por ejemplo, procesos quirúrgicos, procesos pedagógicos, fórmulas medicinales, no pueden ser patentadas. El marco regulatorio que regula la propiedad industrial es una norma común con 4 países, una norma comunitaria, ya que es la decisión 481, que es una ley que se creó en el año 2000 y que vincula y que obliga a los países que son miembros de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Estos quiénes son? Pues son Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. El nombre comercial. Se adquiere el derecho al uso del nombre comercial cuando se realiza la inscripción en los registros correspondientes. Este registro tomará en cuenta la prioridad de presentación, es decir, la primera persona que registra un nombre, pues esa es la que ha usado, pues ya no se puede, ¿no? La propiedad del uso del nombre comprende tanto a la persona física como a la sociedad que pertenece. Las marcas se refieren a un uso distintivo, ya sea en forma de signo de marca que se adquiere previo cumplimiento de los requisitos que son de su inscripción. Pueden ser utilizados como marcas los signos, emblemas, dibujos, nombres, diseños, lemas, etiquetas y otros.
Los derechos, el de los derechos de autor indica que serán protegidos y normados por ley especial. Ya sabemos que la ley es la ley 1322, la ley de derechos de autor. Entre sus principales objetivos está precisamente recompensar la labor creativa de las personas al otorgarle la autoría o reconocerle la autoría sobre lo que ha creado. ¿Cuál es el objeto de protección? Pues es esa, la actividad inventiva, y recae sobre, por ejemplo, libro escrito ya con letra o sin letra, ¿no? Video, fotografías, obras de escultura, obras de cuadros, etcétera, ¿no? Y también el software o soporte lógico se protege con derecho de autor. Únicamente el software va a ser protegido con una patente o podrá ser objeto de una patente cuando este software esté inserto en una máquina, en un dispositivo, ¿no? Que funcione gracias a ese software. Así también en el año 1997 se creó el SENAPI, que es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, que es la institución que se encarga de registro o de patente, otorgar patentes de invención, registrar los nombres comerciales, las marcas, la propiedad industrial, concederla, registrar los derechos de autor. También está registrar los derechos de autor también del software, del cine, las denominaciones de origen, etc. Los títulos valores. ¿Qué son títulos valores? Los títulos valores son documentos de uso mercantil o comercial que tienen, que realizan los comerciantes para legitimar el ejercicio de su derecho. Estos pueden ser de tres clases. Por ejemplo, se va a comprar una mercadería a crédito. De participación, cuando en una sociedad comercial se emite el título, como por ejemplo que representa la acción de la que tiene cada socio. Por ejemplo, en una sociedad comercial, pues se va a dividir en acciones y los socios tendrán participación en acciones, ¿no? Representativos, es decir, que acreditan el dominio pleno de su tenedor legítimo sobre la mercadería. Quien posee el título posee la mercadería, ¿no? Son títulos valores también que representan alguna propiedad. Vamos a ver a los de uso corriente. Tenemos, por ejemplo, los títulos valores de uso corriente. La primera es la letra de cambio. Se trata de un documento que se utiliza como una garantía para, que garantiza una operación comercial que se va a cancelar a crédito. Por ejemplo, alguien adquiere una mercadería y la va a pagar de aquí a 3 meses. Va a dar esa orden a través de esta letra de pago comprometiéndose a pagar esa cantidad de bienes. Pasando los 3 meses, no paga, como esto es un título ejecutivo, quien tiene el beneficiario de esa letra de cambio va a protestarle, es decir, ante una autoridad judicial para obligar al cumplimiento o al pago de esa deuda. Si no paga, pues tendrá que en ese caso habrá que embargarle bienes, embargarle salario, hasta que llegara a cubrir el monto de la letra de cambio. No se necesita hacer un proceso, solamente es un proceso ejecutivo, que ya en realidad un proceso ejecutivo que se llama ejecución de títulos valores. El que contiene una letra de cambio, pues la mención de ser una letra de cambio, el lugar, día, mes en que se expide, la orden incondicional al girado de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, el nombre del girado, la dirección y el lugar de pago, la fecha de pago o forma de vencimiento, la firma del girador seguida de su propio nombre y domicilio. Aquí vemos una letra de cambio que no está muy clara porque era una imagen, pero vemos entonces que aquí se indica ahí la fecha, se indica que es una letra de cambio, el plazo en el cual se tiene que hacer efectivo el pago, el monto, quién es el beneficiario, quién es el que se obliga, etcétera, ¿no? El pagaré. El pagaré es también un crédito, un título, una orden, sino como una promesa, como un contrato, una promesa por parte del suscriptor de pagar una suma determinada de dinero al que tenga o a favor del beneficiario del pagaré, en un plazo determinado también. Un pagaré puede estar avalado por una persona distinta al emisor, es decir, puede tener un garante.
este pagaré. El cheque. El cheque es otro título o valor que no es garantía, no es un título de garantía como los anteriores dos, sino es un sustituto del dinero, ¿no? O sea, el cheque acredita que esa persona, el que gira el cheque, pues tiene en su cuenta la cantidad de dinero que está, el monto de ese cheque. La boleta de garantía o fianza bancaria también es una figura jurídica para la ley boliviana se reporta como un contrato y se entiende este contrato, o sea, una persona que va a un banco y solicita una boleta de garantía, el banco está avalando que esa persona, en caso, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, con los contratos con el Estado. Para poder licitar una obra, etcétera, se exige una boleta de garantía. Entonces, esta empresa o esta persona necesita ir a un banco o a una entidad financiera, le otorgan la boleta de garantía y con eso está garantizando que en caso de incumplimiento haya como una especie de seguro para poder pagar daños, beneficios, perjuicios, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, es como un seguro en realidad. La carta de crédito o carta de crédito documentario. Estos son documentos que sirven para operaciones entre bancos. La carta de crédito documentario, llamada también carta órdenes de crédito, es un documento otorgado por un banco llamado otorgante, por el cual se instruye a otro banco o corresponsal para que entregue a la vista a un tercero llamado beneficiario una cantidad fija de dinero o cantidad hasta la suma que se señala en el documento. El banco que otorga es el que va a hacer luego el depósito o el abono al banco que va a entregar el dinero a la persona que porte esta carta de crédito documental. Bien, estudiantes, nos ha dado cabalito para terminar la clase. Vamos a, si no hay ninguna duda, voy a pasar el trabajo práctico y Una estén preguntita, atentos. doctorita. Claro que sí. En la letra de cambio, ¿a qué lado firma el deudor? El deudor es el girador, es el que tiene, a ver, lo vamos a mirar ya para que mostrarle, a ver si se la voy a mostrar otra vez. Aquí, ay, no lo están viendo, ¿no? Ahorita voy a ver. Aquí, aquí sería, ¿lo ven? En este caso, por ejemplo, Pedro Romero es quien se está comprometiendo a pagar esa cantidad de suma o esa cantidad de dinero a favor de esta de aquí, que es la Comercial San Roque. ¿Lo ven? ¿Se llega a ver? Sí, Sí, ¿no? doctora, sí. Entonces, ahí pone Así su sería nombre y entonces. abajito firma. Aquí, exacto. Aquí lo ven, ¿no? Donde está el Sí. cursor. Ya. Y aquí está a favor de quién se va a pagar, que en este caso es la empresa comercial San Roque. Ya, doctora. ¿Ya? Gracias. Ay, perdón, un segundo. Bien, si no tenemos ninguna duda, vamos a la lista. Alcócer. Alegría. Angulo. Antequera. Apaja.
Arancibia. Arce. Presente, Arancibia. Ya. Arce. Presente. Arredondo. Astete. Presente, Lince. Avendaño. Presente, doctora. Ávila Pérez. Presente, Licen. Valdelomar. Valderrama. Barranco. Presente, doctora. Bello. Presente, Licen. Borda. Presente. Calle Rojas o Calle Flores. Presente. Callejas. Presente. Calizaya. Presente, profe. Camacho. Lécaro José Miguel. Camacho Lécaro Reimi. Presente, doctora. Raimi. Carlos Ramírez José Fernando. Presente. Carlos Maturana Luis Miguel. Presente. Carrasco, profe. Ya Carreón. Presente, doctora. Castro. Presente. Castro Rodríguez. Cayo Colque. Presente. Céspedes Calderón. Presente, doctora. Chávez Guasase. Choconapi Guaigua. Presente, Licen. Chubé. Presente. Laure. Presente, doctora. Coca. Presente, Licen. Cruz. Presente, doctora. Cruz Salazar. Presente, Licen. Cuellar Maturana. Presente, Licen. Cuellar Moreno. Gutiérrez Solar. Daza Romero. Diego Gigra. Durán. Presente, Licen. Durán Solís. Ya. Fernández Inocente Tania. Ferrufino Pachuri. Presente, Licen. Flores Llano. Flores Ramírez. Presente, Licen. Flores Ramos. Presente, Licen. Flores Rosa. Ya. Flores Rosas. Flores Vaca. Presente, Licen. Flores Vargas. Presente. Galvi González. Presente. García Sánchez. Presente, Licen. Girayale. Presente. González Laime. Guzmán Cuellar. Guzmán Ibarra. Heredia Alfaro. Presente, Heredia, doctora. Landívar Sánchez. Presente, Landívar. Presente, Landívar. Llano Hinojosa. López Bravo. Presente, doctora. Machaca. Meaya. Presente, doctora. Menacho. Presente, Méndez. Presente, Méndez Delgadillo. Ya. Méndez Pinto.
Ya, Montaño Variento. Montaño Tatiana. Moreno Flores. Presente, Lisa. Mollé Herrera. Cristian. Presente, doctora. Ontiveros. Ya. Orellana Maire. Palenque Espino. Ya. Palenque. Presente. Peralta. Presente. Peña. Presente, doctora. Coma. Porcel. Portillo. Presente. Quintero. Presente, doctora. Ramírez. Ramos. Reyes Hidalgo. Reyes, José Miguel. Reyes Hidalgo Luis Mario. Río Velázquez. Presente, Lisa. Rivero Barba. Presente, licenciada. Mi micrófono estaba mal, Lice. ¿Qué? Mi micrófono estaba mal, Lice, va a disculpar cuando usted me Ya, nombró. bueno, lo que pasa, escúchenme, los que pasen y no los nombran al final, me avisan ya, ahorita, porque si no ya me interrumpen la lista y ya me pierdo por dónde iba. Esperen, de ahí cuando termine yo siempre pregunto, ¿alguien más faltó? Y ahí me dicen, bueno, porque si no me interrumpen. Y Rodríguez, Rojas, Romero, Rodríguez Roberto Carlos, presente, profesora. ya. Presente, doctora. Rojas, ¿sí? Romero, Sadud. Presente, doctora. Ya la Romero. anoté. Sí, ya la anoté. Sadud. Salas. Presente, doctora. Ya. Salazar. Saldía. Presente. Sánchez. Presente, licenciada. Santos Ziegler. Sardina. Presente. Soria. Suyo. Torrico. Vaca. Valdés. Presente, Lice. Valdés, Vaca. presente. Ya. Yucra. Presente, licenciada. Zavala. Presente, licenciada. Zárate. Presente, licenciada. Fernández Inocente Paola. Y ahora, ¿quién faltó? ¿Quién era la que había faltado? A pasa, Renata. Ya. ¿Pudo nombrar Ontiveros Toco Cristian? No escuché bien. Lo pude anotar. Ya, gracias, doctora, muy amable. Yo sé que algún... Angulo Áñez, ya. ¿Quién más? Sí. ¿Sí? Doctora. Meaya Paredes, Licen. Ya. Suxo Villarroel, más? doctora. Suxo Villarroel, a ver. Ya, ¿quién más? Guzmán Ibarra, doctora. Ya, ¿quién más? Calizaya Pinoza ahí, profesor. Sí, lo anoté. Solamente díganme los que no los anoté, porque los demás ya están anotados. Bien, jóvenes, entonces, nos vemos el día jueves. Hasta luego, licenciada.
Hasta luego.